cuñada exigió dinero a mi esposo para unas vacaciones de lujo en lugar de pagar las facturas del hospital de nuestro bebé enfermo. Dijo que somos jóvenes y que podemos ganar más dinero, pero que ella no siempre tendrá esta oportunidad. Yo, una mujer de 28 años, siempre supe que mi esposo Steven, un hombre de 30 años, tenía un punto débil por su hermana Stasia, una mujer de 22 años. Ella era la más pequeña de la familia, la niña dorada, la que nunca tuvo realmente que asumir mucha responsabilidad en su vida. No era del todo su culpa. Sus padres la consintieron demasiado y como resultado creció con esta creencia profundamente arraigada de que el mundo siempre se reorganizaría para adaptarse a sus necesidades. Yo lo toleraba, principalmente porque no nos afectaba directamente, pero eso cambió cuando nació nuestro bebé. Nuestra pequeña llegó al mundo mucho antes de lo esperado y con su llegada anticipada vino una avalancha de complicaciones médicas. Los primeros meses fueron un borrón de estancias en el hospital, noches sin dormir e incertidumbre aterradora. Cada momento, cada centavo, se dedicaba a asegurarnos de que recibiera la atención que necesitaba. Mi esposo Steven estaba tan entregado como yo, trabajaba hasta tarde, tomaba turnos extra y se quedaba al lado de nuestra hija cada segundo que podía. Sabía que estaba exhausto, yo también lo estaba, pero no teníamos elección, la salud de nuestra hija era la prioridad. Así que cuando noté que últimamente había estado actuando de forma extraña, asumí que solo era estrés, parecía distraído, revisaba su teléfono más a menudo de lo habitual, suspiraba profundamente cuando pensaba que no lo estaba mirando. Le pregunté si estaba bien, si algo iba mal, pero siempre lo descartaba. Solo cosas del trabajo, decía, y yo le creí, hasta que vi los mensajes. No estaba husmeando, estaba ordenando la sala de estar cuando noté que la pantalla de su teléfono se iluminó sobre la mesa. No tenía intención de leer sus mensajes hasta que vi el nombre de Stasia. Ella le había enviado una larga cadena de textos y por pura curiosidad miré el último. ¿En serio estás eligiendo facturas del hospital por encima de mí? Nunca puedo ir a ningún lado, esta es mi oportunidad y lo sabes, no seas egoísta. Sentí que el corazón se me caía al estómago. Sabía que Stasia podía ser consentida, pero desbloqueé su teléfono con las manos temblorosas y me desplacé hacia arriba para ver la conversación completa. Cuanto más leía, más hervía mi sangre. Empezaba con Stasia quejándose de que no había tomado unas vacaciones de verdad en años, de que merecía un descanso después de pasar por su reciente y estresante ruptura. Luego vino la verdadera petición, quería que Steven le enviara dinero para poder irse de vacaciones de lujo con sus amigos. Cuando él le dijo que estábamos muy justos de dinero debido a los gastos médicos de nuestra hija, ella no retrocedió. En lugar de eso, le dio la vuelta al asunto. Ustedes son jóvenes, ganarán más dinero, pero yo no siempre tendré esta oportunidad. ¿De verdad vas a dejar que me lo pierda solo porque tu hija está enferma? Tuve que releer esa frase 3 veces para creer que realmente lo había dicho. Steven se defendió diciendo que teníamos responsabilidades financieras, pero en lugar de respetarlo, Stasia insistió aún más. Le dijo que la familia se supone que debe apoyarse y que él estaba siendo injusto al priorizar a su propia familia por encima de su hermana, que no era como si nuestra hija se estuviera muriendo y que fácilmente podía recortar algunos tratamientos para liberar algo de dinero extra. Yo estaba temblando de rabia. Me desplacé hacia arriba y hacia abajo tratando de procesar lo que estaba leyendo. Stasia, la tía de mi hija, estaba genuinamente sugiriendo que mi esposo descuidara la salud de nuestro bebé para que ella pudiera ir a beber cócteles en alguna playa, y lo que lo hacía peor era el hecho de que mi esposo no la cortó de inmediato. Sí, le dijo que no, pero aún así estaba manteniendo la conversación, todavía dejaba que ella lo hiciera sentir culpable, todavía se justificaba ante ella como si tuviera algún derecho a exigir esto en primer lugar. Respiré hondo, obligándome a mantener la calma. Gritarle a Steven no arreglaría esto, necesitaba ser inteligente, así que dejé su teléfono exactamente donde estaba y fingí que nunca lo había visto. Por favor, díganme cómo lidiar con esto antes de que le arranque la cabeza a alguien. Actualización 1. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que Steven suspiraba mirando su teléfono, sabía que era por ella. Cada vez que salía de la habitación para atender una llamada, sabía que era su voz al otro lado. Y cada vez que me miraba con esa expresión agotada y derrotada, sabía que en el fondo se sentía culpable, pero la cuestión era que no debería haberse sentido culpable por decir que no, debería haber estado furioso de que ella siquiera lo pidiera. Me hice la tonta, no saqué el tema, no dejé ver que sabía algo. En cambio, observé y esperé. Stasia, completamente ajena al hecho de que yo ya la había descubierto, siguió presionando. Empezó a hacer comentarios pasivo-agresivos en el chat familiar, diciendo cosas como que algunas personas simplemente no entienden el significado de la lealtad familiar. Publicó desahogos crípticos en las redes sociales sobre cómo el egoísmo arruina los lazos entre hermanos y, lo peor de todo, tuvo la audacia de quejarse con su madre sobre lo desagradecido que era Steven por todo el tiempo que ella había estado ahí para él mientras crecían. Esa fue la gota que colmó el vaso. Yo había estado dispuesta a dejar que esto se desarrollara en silencio, pero ahora tenía un nuevo plan, porque justo cuando me estaba mordiendo la lengua, esperando el momento perfecto, Stasia hizo un anuncio. Estaba comprometida, y no solo comprometida,
estaba organizando una enorme fiesta de compromiso para celebrar, un evento elegante y exagerado con todos sus amigos, la familia extendida y, por supuesto, su nuevo prometido, a quien yo nunca había conocido. Era el mismo hombre del que se había separado. Sonreí para mis adentros. Esta era la oportunidad perfecta. Estacia quería jugar juegos, bien, yo también jugaría, y me aseguraría de que nunca lo olvidara. Actualización 2. Los días previos a la fiesta de compromiso de Estacia se sintieron como una tortura. Cada vez que veía a Steven con su teléfono, el estómago se me retorcía de rabia, sabía exactamente con quién estaba hablando y qué le estaba diciendo, y lo peor de todo era que aún no me había contado nada. Lo observaba con atención, esperando que confesara, esperando que dijera algo, cualquier cosa que pudiera redimirlo, pero no llegó nada. Cada noche se metía en la cama a mi lado actuando como si no pasara nada, como si su hermana no hubiera pasado las últimas semanas intentando convencerlo de que abandonara las facturas médicas de nuestro bebé a favor de financiar sus vacaciones. Si no hubiera visto los mensajes con mis propios ojos, quizá habría dudado de mí misma, pero conocía la verdad y pronto todos los demás también la conocerían. La mañana de la fiesta de compromiso, Steven me preguntó si estaba segura de que quería ir. Tuve que contener la risa, por supuesto que quería ir, no había manera de que me perdiera esto. Me puse mi mejor vestido, me arreglé el cabello e incluso me aseguré de combinar mis joyas con el atuendo. Me veía bien y, lo más importante, me veía tranquila, porque esa era la clave de todo. Necesitaba mantener la calma. Ya había impreso los mensajes, había hecho capturas de pantalla de toda la conversación y las había colocado cuidadosamente dentro de una tarjeta elegante. En el frente, en caligrafía dorada, estaban las palabras deseándoles una vida de felicidad. Dentro, había impreso cada uno de los mensajes viles de Estacia, aquellos en los que le decía a mi esposo que priorizara sus vacaciones por encima de la salud de nuestra hija. No añadí nada, ni explicaciones ni comentarios, solo la prueba cruda e innegable de lo que había hecho, y debajo de todo, con la misma letra dorada que en el frente, escribí, deseándole a tu prometido la mejor de las suertes, la va a necesitar. Sellé el sobre y lo deslicé dentro de mi bolso. Estaba lista. La fiesta de compromiso fue exactamente lo que esperaba, extravagante, excesiva y completamente indulgente. Estacia no escatimó en gastos y solo el lugar debió haber costado una fortuna. Me encontré preguntándome si esperaba que Steven pagara esto también. Nos saludó con su habitual entusiasmo falso, con la voz impregnada de esa dulzura poco sincera que siempre usaba cuando quería algo. Abrazó primero a Steven, apretándolo un poco más de lo necesario, y luego se volvió hacia mí con una sonrisa exageradamente brillante. Podía ver la suficiencia en sus ojos, pensaba que había ganado, pensaba que había manipulado a Steven para hacerlo sentir culpable, para que guardara su pequeño secreto. No tenía idea de lo que se venía. Nos mezclamos con los demás, hicimos charla trivial y soportamos interminables conversaciones sobre lo feliz y bendecida que estaba Estacia. La observé aferrarse a su prometido, un hombre que hasta ese momento no tenía idea de qué clase de persona estaba a punto de casarse. Casi esquivó una bala cuando se separaron, pero parece que tendré que intervenir para devolverle la conciencia. Casi me dio pena por él, casi, pero entonces Estacia empezó con Steven. Se inclinó hacia él, bajando la voz para que solo él pudiera oírla, y le preguntó si había pensado más en lo que habían hablado. No necesitaba escuchar su respuesta para saber que ella seguía presionando, incluso ahora, incluso con todo esto, todavía no lo había dejado ir. Podía organizar una fiesta de compromiso así de grande, pero podría haber usado al menos una parte para sus supuestas vacaciones de lujo, podría haberlas pagado ella misma o incluso pedírselas a su prometido. Me pregunté quién habría pagado esa fiesta. Apreté los dientes, obligándome a mantener la compostura. Todavía no. Se sirvió la cena y poco después llegó el momento de los discursos. El prometido de Estacia fue el primero, hablando de lo afortunado que se sentía de haberla encontrado, de que ella era la persona más amable y desinteresada que había conocido. Casi me atraganté con la bebida. Luego se levantó la madre de Estacia, hablando de cómo Estacia siempre había puesto a la familia primero y de lo generoso que era su corazón. Apenas pude contener la risa y, finalmente, Estacia misma se puso de pie. Sonrió radiante a la sala, agradeció a todos por venir y luego, tal como sabía que haría, empezó a hablar de lo que realmente significa la familia. La familia es apoyarse mutuamente, sin importar qué, dijo, con la voz llena de una sinceridad artificial, se trata de saber que al final del día siempre nos cubrimos las espaldas. Sonreí para mis adentros, perfecto. Metí la mano en mi bolso, saqué el sobre y lo deslicé en silencio sobre la mesa hacia el prometido de Estacia. Al principio no lo notó, pero cuando finalmente bajó la mirada y vio su nombre en el sobre, lo levantó con curiosidad. Estacia seguía hablando, seguía divagando sobre el amor incondicional, cuando él abrió la tarjeta. Observé su rostro con atención, su sonrisa vaciló, sus cejas se fruncieron, sus ojos recorrieron las páginas, abriéndose más con cada palabra, y luego, lentamente, levantó la mirada hacia Estacia. Ella debió haber visto la expresión en su rostro porque se detuvo a mitad de la frase,
su confianza tambaleándose. ¿Qué pasa?, preguntó forzando una risa nerviosa. Él no respondió, en su lugar se volvió hacia Steven. ¿Esto es real?, preguntó sosteniendo la tarjeta en alto. Steven, que había estado completamente ajeno a lo que yo había hecho, palideció. La sonrisa falsa de Stasia desapareció. ¿Qué es eso?, exigió, estirando la mano para tomar los papeles. Su prometido apartó los papeles antes de que ella pudiera agarrarlos. Su voz fue fría cuando le dijo que explicara. Ella se volvió hacia mí, con una expresión que era una mezcla de rabia y pánico, y me acusó de haber hecho algo. Incliné ligeramente la cabeza, fingiendo inocencia, y dije que solo quería asegurarme de que él supiera qué tipo de persona estaba a punto de casar. La sala quedó en completo silencio, la gente susurraba, estirando el cuello para ver qué estaba pasando. La madre de Stasia se levantó exigiendo saber qué ocurría. Su prometido la ignoró, toda su atención estaba puesta en Stasia. Su voz destilaba asco cuando le preguntó si de verdad le había dicho a su hermano que dejara de pagar las facturas médicas de su hijo enfermo para que ella pudiera irse de vacaciones. La boca de Stasia se abría y se cerraba, pero no salían palabras. Me recosté en mi silla disfrutando del espectáculo. Finalmente balbuceó que no era así, que ella solo, pero él la interrumpió, negando con la cabeza, preguntando qué posible excusa podría tener para algo así. Ella miró alrededor desesperada, sus ojos saltando de Steven a su madre, a mí, a cualquiera que pudiera salir en su defensa, pero nadie lo hizo. Por primera vez en su vida, Stasia no tenía a nadie que la sacara del apuro, y yo nunca me había sentido más satisfecha. El rostro de Stasia se puso rojo, no de vergüenza, sino de pura rabia. Finalmente encontró su voz y espetó que yo la estaba haciendo quedar mal a propósito, que había sacado las cosas de contexto, que estaba retorciendo todo para humillarla. Su prometido no se lo creyó. No me miraba ni a mí ni a Steven, toda su atención estaba en ella, su rostro oscuro por la incredulidad. Negó con la cabeza, levantando los mensajes y preguntando si de verdad esperaba que ignorara lo que tenía justo delante de sus ojos. Stasia tartamudeó, afirmando que solo era una broma, algo que había dicho en el momento y que yo había exagerado completamente. Una broma, repitió su prometido, con el tono cargado de sarcasmo. Leyó en voz alta uno de sus propios mensajes, aquel en el que había llamado a las facturas médicas de nuestra hija un desperdicio de dinero y le había dicho a Steven que fuera inteligente e invirtiera en algo que realmente importara, como sus vacaciones soñadas. No dije una sola palabra, no lo necesitaba. Stasia se volvió entonces hacia Steven, desesperada, exigiendo que dijera algo en su defensa. Steven, que había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente habló. Miró a Stasia, tan atónito como el resto de la sala, y admitió que había estado intentando ignorar lo que ella había dicho, que le había dado el beneficio de la duda, pero escucharlo leído en voz alta de esa manera, ver la expresión en el rostro de su prometido, le hizo darse cuenta de lo equivocado que estaba todo. Los ojos de Stasia se abrieron de par en par, no esperaba eso. Luego se volvió hacia su madre buscando apoyo, pero incluso su madre parecía vacilar. Estaba claro que quería defender a Stasia, pero ¿cómo podía hacerlo? La evidencia estaba ahí mismo. Los susurros en la sala se hacían cada vez más fuertes, los invitados se inclinaban murmurando entre ellos, algunos negando con la cabeza con disgusto, otros con expresiones abiertamente horrorizadas. El prometido de Stasia la miró con una decepción total y absoluta. Le preguntó cómo podía ser tan egoísta, tan insensible, como para siquiera pensar que unas vacaciones valían más que la atención médica de un niño enfermo. Stasia lo intentó de nuevo, jurando que no lo decía en serio, jurando que yo había planeado todo esto solo para arruinarle la noche. Su prometido se burló y dijo que yo no había arruinado nada, que ella lo había hecho sola. Ella se quedó paralizada. Fue en ese momento cuando supe que entendió lo grave que había sido su error. La fiesta de compromiso estaba oficialmente arruinada. El prometido de Stasia se marchó furioso, empujando a los invitados conmocionados. Stasia. Corrió tras él, con la voz elevándose mientras le suplicaba que le escuchara, que no dejara que esta estupidez arruinara su futuro. Yo permanecí sentada, bebiendo tranquilamente mientras observaba cómo el desastre se desarrollaba. Steven estaba tenso a mi lado. Finalmente se volvió hacia mí, con la voz baja, preguntando cuándo había planeado todo esto. Le dije que no importaba, que lo que importaba era que ya estaba hecho. Exhaló profundamente, frotándose el rostro, pero no discutió. Sabía, igual que yo, que no había vuelta atrás. La madre de Stasia regresó furiosa a nuestra mesa, sus tacones resonando con rabia contra el suelo. Siseó que yo había ido demasiado lejos, que esto era un asunto privado entre hermanos y que debería haberles permitido resolverlo por su cuenta. Le recordé que Stasia lo había convertido en un asunto público en el momento en que decidió que el bienestar de mi hija era menos importante que un viaje de lujo. Ella estalló, acusándome de intentar destruir la felicidad de su hija. Señalé que Stasia había hecho eso ella sola. Antes de que pudiera seguir discutiendo, Steven intervino, su voz firme y definitiva. Le dijo a su madre que parara,
que Stasia no tenía ningún derecho a hacer lo que hizo y que, en lugar de culparme a mí, deberían preguntarse por qué Stasia se sentía con derecho al dinero de los demás. Eso la hizo callar de inmediato. Vi algo cambiar en Steven, como si se hubiera activado un interruptor cuando los mensajes se leyeron en voz alta. Había terminado de poner excusas por ella. La madre de Stasia dio media vuelta y se dirigió hacia la salida, sin duda para enfrentarse a la discusión a gritos que estaba ocurriendo afuera. Los invitados seguían susurrando, el ambiente cargado de tensión. Algunas personas empezaron a buscar excusas para irse, ya no interesadas en seguir celebrando. Steven y yo nos quedamos sentados un momento, asimilándolo todo. Le pregunté si estaba bien. Suspiró, negando con la cabeza, diciendo que no lo sabía, pero que sí sabía una cosa, esto era todo, este era el momento en que finalmente vio a Stasia tal como realmente era, y no le gustó lo que vio. Mientras nos dirigíamos hacia la salida, alcancé a ver a Stasia y a su prometido discutiendo afuera. Él estaba furioso, con la voz temblorosa mientras le decía que no reconocía a la mujer de la que acababa de leer en esos mensajes. Stasia lloraba, aferrándose a su brazo, jurando que podía explicarlo todo. No me quedé para escuchar el resto, había hecho lo que había venido a hacer. Esa noche, Steven y yo nos sentamos en silencio durante un buen rato. Finalmente fue él quien lo rompió, diciendo que no podía creer que su hermana hubiera hecho algo así y que él se lo hubiera permitido. Le dije que había estado ciego durante mucho tiempo, que ella siempre había sido así, egoísta, con derecho, cruel, y que esta era simplemente la primera vez que no podía ignorarlo. Él asintió, exhalando profundamente, y admitió que se sentía culpable por no haberla frenado antes, culpable incluso por haberle seguido el juego. Le dije que no se trataba de culpa, sino de lo que hiciera a continuación, porque Stasia no había terminado, iba a intentar darle la vuelta a todo, intentar reescribir la historia, intentar echarnos la culpa a nosotros, y cuando lo hiciera teníamos que estar preparados. Steven me miró con expresión seria y me preguntó si me arrepentía de lo que había hecho. Le dije que no, ni por un segundo, porque cuando se trataba de nuestro hijo no había espacio para la misericordia. Actualización 3. A la mañana siguiente del desastre de la fiesta de compromiso, me desperté con una avalancha de mensajes en mi teléfono. Algunos eran de familiares que nunca antes se habían molestado en preguntar cómo estábamos y que de repente estaban interesados en escuchar mi versión de la historia. Otros eran de conocidos en común enviándome capturas de pantalla del último colapso de Stasia en redes sociales. No me sorprendió. Stasia había entrado en modo de control total de daños. Había publicado una larga diatriba en la que hablaba de cómo algunas personas, claramente refiriéndose a mí, no soportaban ver a otros felices y tenían que arruinar momentos especiales por celos y rencor. Decía que siempre había sido una cuñada solidaria, pero que yo nunca la había aceptado como familia. Según ella, yo le había guardado rencor desde el momento en que me casé con Steven, y lo de la noche anterior solo había sido mi último intento de hacerla miserable. Lo que realmente me hizo poner los ojos en blanco fue cómo intentó presentar la situación como si yo hubiera usado la salud de mi hijo como un arma para atacarla. Afirmaba que había tergiversado una conversación privada para convertirla en algo malicioso y exagerado solo para humillarla. La sección de comentarios estaba dividida, algunas personas veían claramente a través de sus tonterías y la señalaban por intentar justificar lo que había dicho, otros, en su mayoría sus amigos y los familiares que siempre la habían consentido, salieron corriendo en su defensa diciendo que había cometido un error, pero que yo había ido demasiado lejos. Deslicé la pantalla durante un minuto, luego bloqueé el teléfono y lo dejé a un lado, no importaba. Stasia podía inventarse la narrativa que quisiera, pero la verdad ya había salido a la luz y, más importante aún, la única opinión que realmente importaba, la de su prometido, ya estaba decidida. Steven entró en la cocina un poco más tarde, frotándose las sienes, también había visto la publicación. Murmuró que ya ni siquiera reconocía a su hermana. Le recordé que siempre había sido así, simplemente que esta vez no tenía dónde esconderse. Suspiró, admitiendo que yo tenía razón, pero lo que realmente lo había impactado fue cómo su madre había salido a defender a Stasia en línea. Había comentado debajo de la publicación de Stasia diciendo que algunas personas simplemente no saben dejar ir las cosas y que la familia siempre debería ser lo primero, pasara lo que pasara. Me reí de eso, la familia siempre debería ser lo primero, excepto cuando se trataba de las necesidades médicas de mi bebé, al parecer. Steven parecía exhausto, se pasó una mano por el rostro diciendo que no sabía cómo seguir adelante con esto. Le dije que eso dependía de él, pero que yo ya había tomado mi decisión, Stasia y su madre quedaban fuera de mi vida. No me importaba cómo intentaran retorcer las cosas, no me importaba lo que le dijeran a la gente, no iba a participar. Para mí esto no era una pelea de ida y vuelta, era simplemente la consecuencia natural de sus propias acciones. Steven se sentó y permaneció en silencio durante mucho tiempo, luego asintió y dijo que seguiría mi ejemplo en esto. Le apreté la mano, no era fácil soltar a la familia, pero a veces era necesario. Más tarde esa misma tarde recibimos una llamada del primo de Steven, al parecer el prometido de Stasia había cancelado oficialmente el compromiso. Había pasado la noche pensando en todo y por la mañana la había confrontado de nuevo.
Estacia había probado todas las excusas posibles, diciendo que estaba estresada, diciendo que solo había sido un desliz, incluso llorando y diciendo que no lo decía en serio, pero su prometido no era tonto. Vio la forma en que ella reaccionó la noche anterior, como estaba más preocupada por cómo quedaba ella que por lo que había hecho. Le dijo que no quería estar con alguien capaz de pensar de esa manera, y mucho menos de decir esas cosas con tanta ligereza. Así que la boda quedaba cancelada. Steven soltó un largo suspiro cuando escuchó la noticia, dijo que sentía pena por el prometido de ella. Yo dije que no, mejor que se enterara ahora y no más tarde. Estacia, por supuesto, estaba furiosa. En cuestión de horas estaba llamando y enviando mensajes a Steven sin parar, exigiendo que arreglara esto. Estaba convencida de que él podía suavizar las cosas con su exprometido, de que podía explicar todo de alguna manera. Steven se negó a responder. Entonces ella recurrió a nuestros suegros, llorando a gritos sobre cómo yo la había tendido una trampa y cómo su propio hermano le estaba traicionando al no defenderla. Su madre, por supuesto, estaba de su lado, llamando a Steven una y otra vez, dejando largos mensajes de voz llenos de ira sobre cómo podía hacerle esto a su propia hermana y cómo se atrevía a elegirme a mí por encima de la familia. Yo soy su familia. Tenemos un hijo juntos, por el amor de Dios. Steven ignoró los mensajes sin escuchar el resto. Actualización 4. Durante los días siguientes, las publicaciones de Stacia se volvieron cada vez más desesperadas. Intentó hacerse la víctima, hablando de lo devastada que estaba y de lo injusto que era que un malentendido le hubiera costado todo. Cuando eso no obtuvo la reacción que quería, cambió de táctica y volvió a atacarme. Dijo que si yo tenía un problema con lo que ella había dicho, debería haberla confrontado en privado en lugar de emboscarla en su propia fiesta de compromiso. Dijo que lo había planeado todo y que había esperado el momento perfecto para arruinarle la vida. Sí, lo hice. La cuestión era que nadie le creía. La mayoría de sus amigos ya no interactuaban, algunos familiares de repente daban me gusta a sus publicaciones, pero nadie salía realmente en su defensa. Estaba perdiendo y lo sabía. La última vez que intentó ponerse en contacto fue a través de un mensaje largo y divagante a Steven, diciendo que él era su hermano mayor y que se suponía que debía apoyarla pasara lo que pasara. Steven no respondió, en su lugar finalmente la bloqueó. Luego se volvió hacia mí, diciendo que nunca pensó que haría algo así con su propia hermana. Le dije que a veces la gente toma decisiones egoístas y Stacia había tomado las suyas. Esto no se trataba de lealtad familiar, se trataba de decencia básica, y Stacia había demostrado una y otra vez que no la tenía. Actualización 5. Pasaron unas semanas y la vida finalmente volvió a sentarse en una rutina más o menos normal. No más llamadas repentinas de la familia de Steven, no más mensajes para hacernos sentir culpables, no más intentos desesperados de Stacia por darle la vuelta a la historia a su favor. Finalmente se rindió. Steven y yo no nos molestamos en saber de ella ni en ver qué estaba haciendo, no teníamos ningún interés en reabrir esa puerta. Ella había dejado claro qué tipo de persona era y nosotros habíamos dejado claro que no queríamos tener nada que ver con eso. Nuestro enfoque estaba exactamente donde debía estar, en nuestra pequeña familia. Lo mejor de todo fue que nuestro bebé estaba yendo muy bien. En nuestra última revisión, el médico sonrió y nos dijo exactamente lo que habíamos estado esperando escuchar. Nuestra pequeña estaba completamente sana ahora, fuerte, prosperando, todo. Habíamos luchado por cada noche en vela en el hospital, cada lágrima, cada sacrificio había valido la pena. Ni siquiera podía describir el alivio que me inundó en ese momento. Steven apretó mi mano mientras estábamos sentados en el consultorio del médico, con los ojos brillando de emoción. Podía ver cuánto había cargado el peso de la salud de nuestro bebé sobre sus hombros, igual que yo, pero ahora ese peso había desaparecido. Lo habíamos logrado, habíamos superado la parte más difícil, y nadie podía quitarnos eso. Más tarde esa noche nos sentamos juntos en el sofá, nuestro bebé acurrucado felizmente entre nosotros, balbuceando mientras Steven jugaba suavemente con sus diminutos dedos. Me dijo que había estado pensando mucho últimamente en todo lo que había pasado, en cómo lo habíamos manejado y en lo diferentes que podrían haber sido las cosas si hubiera dejado que Stacia lo manipulara. Le dije que yo también había pensado en eso, porque esa era la parte aterradora, lo fácilmente que las cosas podrían haber tomado otro rumbo si no nos hubiéramos mantenido firmes, si Steven hubiera cedido a la culpa, si yo me hubiera quedado callada, si hubiéramos dejado que Stacia y su madre nos hicieran dudar de nosotros mismos. Entonces, ¿dónde estaríamos ahora mismo? Probablemente en medio de aún más drama, probablemente todavía dejando que personas tóxicas entraran en nuestras vidas, lo más aterrador de todo, probablemente sin la seguridad de saber que nuestro bebé había recibido la atención que necesitaba. Steven negó con la cabeza y dijo que ni siquiera quería pensar en esa posibilidad. Lo que importaba ahora era que habíamos hecho lo correcto, habíamos luchado por nuestro hijo y habíamos ganado. No sabía qué estaba haciendo Stacia ahora y, sinceramente, no me importaba. Tal vez seguía lamentándose por su compromiso roto, tal vez ya había encontrado otra manera de manipular a la gente para que le diera lo que quería, o tal vez, solo tal vez, había aprendido algo de todo esto, pero lo dudaba,
Algunas personas simplemente nunca cambian. Unos días después, Steven recibió un mensaje de su primo. Era corto, solo un simple escuché las buenas noticias sobre el bebé, muy feliz por ustedes. Eso fue todo, sin mencionar a Stasia, sin mencionar el desastre del compromiso, solo felicidad genuina por nosotros, y eso significó más que cualquier cosa, porque a pesar de todo, las personas que realmente se preocupaban por nosotros seguían aquí, las personas que de verdad importaban. Esto era todo lo que necesitábamos, no validación de personas que nunca nos apoyaron, no aprobación de quienes solo nos veían como un recurso para explotar, solo nosotros, sanos, felices, libres. Y ese fue el mejor cierre de todos.